Ok, muy bien. Nos encontramos el día de hoy con Daniela Cañaveral, ingeniera industrial y coach ontológico. Mi nombre es Michelle Sáenz, quien saben que ya dirijo este podcast hace un par de episodios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la crisis vocacional de la mujer. Porque ya saben que aquí hablamos mucho de lo que nos acontece a las mujeres, que a veces no se habla o no se dice y buscamos darle voz a aquellas experiencias importantes de la vida. Así que Dani, me encantaría que te presentes, nos cuentes, bueno, básicamente dos cosas importantes, ¿no? ¿Por qué te hace sentido estar aquí hablando de lo que vamos a hablar hoy día y qué es lo que te gustaría compartirnos y dejarnos el día de hoy? Ok, bueno, hola a todos y gracias Mitch por esta invitación. Me siento muy honrada de acompañarte acá. Eh, ¿Qué me gustaría dejar? Pues como que las personas sepan o esas mujeres que se sienten identificadas como con esa crisis vocacional, que sepan que uno sí se puede como encontrar y que hay una forma y que hay maneras de verdad llegar a un punto en el que tú te sientas identificada con lo que haces. Me encanta. Y se me olvidó la primera pregunta. Tal vez fue muy largo, no te preocupes. La primera pregunta era ¿por qué te hace sentido estar aquí? Que creo que está muy relacionada con la primera en realidad, pero si quieres decir algo adicional está bien también, no hay estructuras para nada aquí. Bueno, ¿por qué me hace sentido estar acá? Porque siento y soy una persona completamente convencida de que el trabajo es una parte demasiado importante de nuestra vida, o sea, lo que hacemos diariamente. Y pues sé que hay muchas personas, así como yo, que lo viví durante muchos años, que viven crisis laborales o crisis vocacionales. Entonces, el poder como compartir yo cómo lo viví y esas crisis que trajeron en mí y cómo me transformaron y cambiaron mi vida, creo que puede ser como un buen testimonio para que las personas tomen lo que les sirva de ahí o lo que les impacte y pues puedan vivir de una mejor manera esas crisis vocacionales o laborales que sé que muchos tenemos en la vida. Sí, de hecho lo que dices es súper importante porque a veces pensamos que también puede ser una experiencia vivida en soledad, pero fíjate que, por ejemplo, yo no he sido una persona que ha cambiado de carrera drásticamente como tú, ya nos vas a contar, quiero que como nos cuentes un poquito todo esto, pero en su momento también lo que hacía no me hacía sentido. Entonces mi vida fue orientándose a aquello que sí me hacía sentido. Y hay muchas mujeres que por ahí viven haciendo cosas o en trabajos o simplemente viviendo una vida que no le hace mucho sentido, ¿no? Entonces vamos al hecho de que cómo hacemos para direccionar nuestra vida hacia lugares que hagan que la vida tenga más propósito y también cómo en ese proceso vamos encontrándonos o habitándonos, que es algo de lo que hablas tú en tu cuenta mucho, ¿no? De habitarse. Entonces, para empezar, me encantaría preguntarte cómo te diste cuenta que estabas en una crisis profesional. Entiendo que tú de primera profesión eres ingeniera industrial. Fíjate qué Ujú. tal carrera, me encanta. Creo que es una Sí. carrera bastante difícil las ingenierías, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese darte cuenta de que ahí no estabas, cómo empezó un poquito tu historia. Nos encantaría escucharte. Bueno, como dices Mitch, sí, soy de profesión, pues de primera profesión, porque digamos que ya tengo otra y para mí también es una profesión 100%, Claro. pero la primera profesión que tengo es ingeniera industrial y me desempeñé en ese campo aquí en Colombia durante 9 años en diferentes empresas. O sea, pasé como por desde industria mobiliaria, de diseño y desarrollo de mobiliario, hasta lo último que hice fue desarrollo de software en la industria de tecnología. Wow, ok. Y Ujú. y digamos que ahí pues tuve la oportunidad de pasar por muchos cargos, pasar por muchas industrias, pasar por muchas empresas. Fue un periodo de tiempo súper corto, pues, o sea, fueron 9 años, pero yo alcancé a pasar más o menos por, yo creo que por ahí, 6 empresas. Entonces, si tú haces la cuenta, más o menos como que en una empresa
En promedio yo estaba entre 1 año y medio, 2 años. O sea, Ujú. obviamente no en cada una fue eso, pero sí, por ejemplo, no sé, la estancia más larga que tuve en una empresa fueron 3 años, en la última 2 años y medio, pero, perdón, pero me di cuenta que en mí pasaba algo de manera muy constante, o sea, vivía Ah, un ciclo. Y ahí fue cuando dije como, acá hay algo, o sea, acá hay algo y necesito entender qué es. ¿Qué pasaba? Yo llegaba a una empresa, entonces era como la novedad, o sea, era como llegué a un lugar nuevo, tengo un equipo de trabajo nuevo, un jefe nuevo, responsabilidades y un cargo nuevo. Y listo, como que súper bien, súper bien, súper bien. Y si uno pudiera hacer como una lineecita, como que yo sentía que iba todo súper bien, subiendo, 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 súper bien. Y llegaba un momento en que eso como que se estancaba y ya conocía el cargo, ya el jefe no era nuevo, el equipo no era nuevo, las responsabilidades no eran nuevas. Entonces como que había un periodo, como una mesetica en la que me quedaba ahí, como listo, ok, ya sé cómo se hace esto, ya no es tan innovador y tan nuevo para mí. Pero después, y ahí viene lo importante, y por eso me di cuenta como, no, es que el problema soy yo, no son las empresas, era que no me quedaba de manera tranquila como en esa meseta y como listo, ya sé hacer lo que hago, me siento feliz, me siento llena de propósito o como que esto tiene sentido. No. Después de esa meseta siempre venía una caída en picada así súper profunda donde yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿y cómo te O dabas sea, cuenta, Dani, que algo no te estaba haciendo sentido justo en esto, porque tú hablas de como que hay un patrón que se va repitiendo en cada trabajo al que ibas, ¿no? O sea, entiendo que como el los patrón era, síntomas. claro, entiendo que el patrón era que te sentías bien por la novedad del trabajo, porque te estimulaba, tal vez te enfrentaba al reto, pero luego cuando ya conocías todo muy bien pasaba algo, pero claro, como un síntoma, ¿qué te pasaba? ¿Qué sentías? En donde te empezabas a cuestionar si ese era o no tu lugar. Ujú. Pues ya cuando empezaba como esa caída, los síntomas, y obviamente ya hoy los puedo ver como en retrospectiva de manera muy clara, Exacto. era como que llegaba el lunes y yo decía, Dios mío, no quiero. O sea, no me quiero sentar al frente del computador, no quiero, no lo quiero hacer. Mm. Igual, obviamente me sentaba y empezaba a trabajar, pero había una pregunta que yo me repetía, yo creo que diario 1 millón de veces, y era, ¿yo qué estoy haciendo acá? O Wow. sea, yo sentía, y después de esa pregunta, porque pues un pensamiento lleva a otro, venía el otro pensamiento de, se me está yendo la vida. O sea, eso yo creo que fue uno de los síntomas más grandes y era que yo empecé a sentirme y de ahí nace Habitarnos. Yo me sentaba en el computador y yo decía, pues es que se me está yendo la vida y la estoy viviendo como simplemente por vivirla y por hacer lo que tengo que hacer, pues porque tengo que trabajar y tengo que pagar unas cuentas y tengo responsabilidades, pero como que no hay nadie adentro, como que estoy vacía, Así. sin mirar lo que yo quiero, sin mirar lo que de verdad me hace sentir viva, sin mirar lo que de verdad me gusta. Entonces, eran esos síntomas. El lunes no quería trabajar, empezaba a decir como yo qué estoy haciendo acá, se me está yendo la vida al frente de este computador, se me está yendo la vida. O sea, es que yo creo que llegué al punto que yo dije, se me está yendo la vida. Mira, y en esa frase hay demasiado poder, porque creo que engloba una vivencia existencial, la sensación o el sentir que de alguna forma en la vida se te está diluyendo y que la estás viviendo sin vivirla. Como dice Total. la canción, no recuerdo ni qué persona habla así, estoy vivo sin vivir. En una Ujú. canción de amor, pero bueno, trayéndolo acá, es un poco esa sensación de vivir pero sin estar viviendo, o que ¿qué estoy haciendo con esta vida que es la única que tengo, o por lo menos de la que tengo conciencia? ¿En qué la estoy ocupando? Y esto que estoy Total. ocupando no quiero hacerlo más porque creo que hay propósito en otras cosas, tal vez, ¿no? Qué Sí, interesante porque justamente esto es algo que pasa en la mitad de la vida. Fíjate que Jung habla de que esto es algo que, la crisis de la mitad de la vida, pero hay mujeres a ah, las que nos da mucho antes.
Hay Sí. mujeres, por tal vez yo creo que esto tiene que ver mucho con el nivel de conciencia, en donde necesitamos alinearnos con lo que nos da sentido y por ende aparece algo que nos confronta internamente para venir a decirnos, porque fíjate que la crisis es un momento de transformación, para venir a Ujú. decirnos, a ver, ¿qué cosa tengo yo que cambiar para convertirme o volverme una versión más cercana a quién soy yo? ¿No? Esto él le llama la individuación, el volverte un individuo. Ujú. Entonces, qué interesante. Me gusta mucho Y lo que engloba esta palabra como tal. total, yo lo llamo, pues suena fuerte, pero en realidad yo lo sentía así. Yo me sentía muerta en vida. O sea, es así. Y te voy a decir que esto no es, pues, yo no tuve una vida trágica, a mí yo no me estaba muriendo, Claro, no, pero y lo dijimos al principio del episodio, el trabajo es en lo que a uno se le va la mayor parte de su vida, o sea, del tiempo. Entonces yo decía, ¿yo cómo puedo estar sintiéndome la mayor parte del tiempo muerta en vida? O sea, no tiene sentido. Y ahí yo dije, esto no tiene sentido, se empezó como a desarrollar eso en mí, y ese pensamiento empezó a tomar fuerza. Pero llegó una cosa, como tú dices, como hay un momento en el que pasa algo que uno dice, bueno, ¿a qué me quiero acercar? ¿A este individuo que realmente quiero ser o a este individuo que vengo siendo pero que no me gusta? ujú. Y hubo una cosa que, eso fue lo que Como me que tu hizo punto pararme de así, inflexión. ese fue el punto de inflexión que me hizo parar así de frente y decir, ok, ¿yo qué camino quiero tomar? Y Ok. fue que en la última empresa, en la de tecnología, en la de desarrollo de software, eh, ya llevaba como 2 años larguitos, en un equipo, listo. Y yo estuve muy desde el principio en la construcción del equipo, entonces desarrollé como todos los procesos, informes, conocía muy bien pues como el área y me ofrecen ser la líder de esa área. O sea, me dijeron como, Dani, mira, pues tu líder ya no va a seguir, y la persona que consideramos idónea para que tome ese cargo eres tú. O sea, ya lo validamos con las personas internamente en la empresa, sabemos lo que has hecho, sabemos tu desempeño con los clientes. Yo atendía a diferentes clientes de, pues, corporativos y nos gustaría que tú tomaras ese cargo. O sea, como que te Y pusieron ahí, mando ahí con la exacto. responsabilidad en las manos. Y ahí, Mitch, fue donde yo dije como, yo qué individuo quiero ser, me quiero acercar Ujú. al que de verdad siente que vive o quiero seguir siendo, esta persona pues que se está sintiendo así. Dije que sí, inicialmente dije que sí, o sea, yo Claro. creo que hubieras pensado como, no, de una, dijiste que no, Es pero... que a veces no es tan fácil, ¿no? Es como, Ay, pues, mira, quiero hacer como una pequeña pausa para rescatar unas ideas que voy teniendo. ajá, Quizá hay quien piense o quien sienta que es fácil hacer esta transición cuando te has acostumbrado a algo que está ya hecho o como que ya está dicho para ti, ¿no? Porque así se debe hacer el trabajo, que de esta forma hay que trabajar o esta es la manera en cómo se genera dinero, cómo se gana dinero. Entonces, mucho de ese romper ese personaje tiene que ver también con romper estructuras sociales, familiares, culturales, sobre total. lo que para a la mujer se le dio que tenía que ser y hacer. Y siempre hago hincapié en eso porque es brutal el nivel de cosas que de pronto culturalmente se nos enseña como lo correcto. Y no salimos de ese molde y de esa estructura y lo único que hace, bueno, no lo único que hace, pero algo que causa es que nos desconecta de lo que realmente somos, ¿no? Ujú. Entonces, me Literal. imagino que no fue sencillo. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que tú dijeras, ya no quiero estar más acá y o cómo fue tu transición de pronto? Ujú. No, todo eso que dices es demasiado cierto, porque justamente como que el sí que di, o sea, cuando me lo proponen, de una, inmediatamente, mi alma me dijo como, no, o sea, no, no, no.
Me encanta. Y cómo Pero te das cuenta que tu alma te dice que no? Por ejemplo, porque cada mujer deberá tener su forma de sentir su alma. sí, Qué hermosa palabra que acabas de mencionar. yo te voy a decir cómo la sentí. Y fue porque yo estaba de vacaciones y el dueño de la empresa me escribió el mensaje haciéndome la propuesta por el chat de la empresa. Ujú. Y literal, yo lo leí y lo primero que yo hice fue, o sea, a mí me gritaron un no. Fue como, a mí me gritaron desde acá adentro como no, pero yo sé que a veces uno no tiene como esa intuición o no tenemos la Sí. capacidad tan desarrollada de escuchar eso, Exacto. pero si me pongo a ver las acciones para poder identificar ese no, yo leí ese mensaje y yo lo primero que hice fue bloquear el celular. O sea, yo no respondí. Ujú. Y ya si nos hacemos la pregunta, porque esto también le puede servir a todas las que nos están escuchando, ¿cierto? Como para poder empezar a ellas escucharse un poquito más. Me encanta. Yo bloqueé el celular no porque la emoción fuera como entusiasmo o alegría, ¿cierto? Claro. No te No generaba fue una como sensación de paz, de eso, o dicha. No, era sea, todo lo contrario. Vamos. no, fue como rechazo, fue como, No. no, 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 o sea, fue como, no quiero esto, Y un fue una rechazo sensación. consciente. Exacto, o sea, fue como, no, fue como, no quiero esto. Entonces, ahí, si de pronto uno no tiene la capacidad o esa intuición tan desarrollada como de escuchar eso, porque de verdad para mí fue como si me gritaran, Qué no, bonito, me encanta cómo lo dices, como de adentro me gritaron esto y es como, sí, total. como no todas las mujeres tenemos esa capacidad de leerlo. Por ejemplo, yo lo siento en el cuerpo, en mis sensaciones corporales, en Ajá, escalofríos, viste que se manifiesta de otra manera, pero qué sí, interesante ir contando como cómo tú lo viviste. Entonces hubo un rechazo natural de ti, de tu alma, de tu cuerpo, de decir no, bloquear el celular. Y en ese total. momento, ¿decidiste algo? ¿No decidiste algo? ¿Cómo fue que te pasaste a acompañar mujeres en estos procesos de habitarse a sí mismas? ¿Cómo fue Ujú. este cambio? Cuéntanos un poquito. Ahí quiero hacer como hincapié en una cosa Sí, que claro. acabas de decir, y es que, y desde el coaching ontológico, esas son las cuatro, como los cuatro dominios que trabajamos, cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces me parece muy lindo que yo, por ejemplo, lo vi desde mi emoción, porque yo de una supe como, no, esto es una emoción de rechazo, o sea, no quiero esto, no es alegría, no es entusiasmo, no es felicidad, pero tú lo vives a través del cuerpo, o sea, como que el cuerpo de una te dice, no, o sea, y lo sientes como en la piel, como escalofríos. Entonces, creo que para todas las mujeres que nos estén escuchando o las personas que nos estén escuchando, esos son medios que uno puede empezar a utilizar justamente para ir desarrollando esa capacidad de escucharse y de entenderse. Me encanta. Entonces, quería como cerrar esa idea porque me Sí. parece muy lindo el poder que tiene las emociones y el poder que tiene el cuerpo. Tal cual, tal cual, tal cual lo dices porque ahora como que vivimos un criterio solamente mental, ¿no? O desde lo lógico o lo razonable y la mujer Total. tiene otro tipo de mecanismos y funcionamientos que en desarrollo, ¿no? Y que Ujú. creo que eso es una gran ventaja el saber leer tu cuerpo y leer tus emociones. Yo hablo mucho de cómo las emociones no son cosas que desechamos, sino que nos sirven para darnos cuenta qué queremos, hacia dónde direccionar la vida, porque nos indican cosas valiosas y deseos profundos del alma inclusive. Pero hay que saber 100%. discernirlas y entenderlas, ¿no? Entonces, Total. claro. Me parece interesante que sea una herramienta poderosa la cual mencionas, Dani. Es muy, muy interesante. Ujú. ¿Querés Para decir mí fue, algo? en ese momento fue como la emoción, yo sabía que no, pero como tú dices, y para volver a lo que estabas hablando, hay muchas cosas que pesan, o sea, entonces a mí me pesaba mucho, por ejemplo, mi familia, o sea, cierto, yo decía como, bueno, pero si yo digo que no, entonces Ajá. yo qué voy a hacer, pues, y lo que vaya a hacer, ellos qué van a decir, Ex- porque yo soy ingeniera industrial con una carrera ya de 9 10 años, lo que seguía ahí ya era ese puesto, entonces como que era el deber ser y yo decía como, bueno, si digo que no, pues ¿qué va a pensar toda mi familia? Hay una parte muy importante, también la parte económica, ¿cierto? Hay dos factores que acabas de mencionar súper importantes. Ajá, Uno, el qué dirán ante esta total. decisión. Y la parte de, a ver, si estoy ganando tanto dinero, ¿cómo se me va a ocurrir
decirle que no. Y te voy a decir una cosa, Mitch, yo estaba muy bien económicamente en el puesto que yo tenía y el decir sí significaba para mí un salto enorme a nivel económico. O sea, yo de verdad te digo que era más o menos duplicar o triplicar el salario. Pues era una propuesta muy, Buenísima. muy llamativa, muy buena, Mm. era el deber ser. Entonces, justamente por eso, como que en ese momento, aunque yo en mí escuché un no súper claro, pues no tenía como tanto poder de decisión y seguridad y confianza, y me acuerdo que dije que sí y me puse a preguntarle a un montón de gente. O sea, le pregunté a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a varios colaboradores pues de la empresa que eran pares míos, compañeros míos. Y ellos me decían, Dani, sí, es que, o sea, vos sos la que tiene que coger ese puesto, ya llevas mucho tiempo pues haciendo lo que haces y lo has hecho súper bien, hacele, hacele, hacele. Y terminé diciendo, sí. ¿Y Claro. qué fue lo que pasó? Ujú, Se suponía que yo empezaba X día, pero la persona que era mi jefe en ese momento se fue de vacaciones y ya ella llegaba y de una salía. O sea, como que antes de irse sacó vacaciones. ujú. Entonces me dijeron como, pues vas a tener que empezar antes de lo que habíamos hablado y yo empecé una semana o dos antes de lo que se había dicho. Y me encanta que ahorita tú trajiste el cuerpo porque creo y yo estoy convencida de eso, somos seres demasiado sabios y siempre nos están hablando a través de la emoción, a través del cuerpo o a través del pensamiento, o sea, el lenguaje. Y lo que pasó fue que fue como si me dijeran, listo, usted no va a escuchar su emoción, porque yo la había sentido, era rechazo, pero me hice como la sorda, o sea, como que, bueno, sí, pues Como que a veces no queremos ver algo que sabemos que nuestro corazón es verdad. total, exacto. Entonces como que yo dije, bueno, pues ya dije que sí, hagámosle. Y fue como si me dijeran, listo, usted no va a escuchar su emoción, vamos a ver si usted escucha su cuerpo. Y esa semana que ya estaba haciendo el cargo, yo nunca, 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 nunca en mi vida había sufrido de ansiedad. O sea, yo no conocía esa emoción. Es muy loco, pero por mi energía masculina súper alta, yo era súper controladora, tenía todo bajo control, sabía qué iba a pasar, entonces la ansiedad llegaba y yo le decía como, pues no, o sea, no cabes acá. Y esa semana, literal, me dieron dos ataques de ansiedad Wow. y aparte de eso, y yo nunca los había vivido, pues, y me daban, y como que me empezaron a dar, mi novio sí tiene más cercana esa ansiedad, pues esa emoción, y me empezaba a faltar el aire, o sea, en el cuerpo lo sentía un montón, pero ya el que fue así que yo dije como, no, o sea, yo no puedo hacer esto. Nunca jamás he sufrido de migraña, nunca, nunca, nunca. O sea, si me da un dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza normalito que le da a todo el mundo, pero nunca me había dado una migraña y me acuerdo que como un jueves yo cerré el computador y dije como, bueno, ya, o sea, paro. Ya era tarde, no sé, 9 de la noche, 10, y yo voy y me acuesto y me dio un ataque de migraña. O sea, Wow. fue tan fuerte. Yo estaba sola en el apartamento en ese momento que yo llamé, pues le escribí a mi novio, lo llamé y le dije, me está doliendo demasiado la cabeza, yo creo que nos vamos a tener que ir para urgencias porque de verdad no puedo. O sea, me está doliendo muchísimo. Wow, habría sido El demasiado caso. fuerte para irte a emergencias. Sí, era muy fuerte, era muy fuerte. O sea, yo le decía, Dios. siento que se me va a estallar la cabeza, no puedo con la luz, no puedo con el celular, por favor ven. Y ya pues él llegó, me tomé algo, luces apagadas, como que listo, lo supimos manejar, pero yo ahí dije, no, no me puedo hacer ni la sorda ni la ciega, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, me lo están mostrando, mi cuerpo me lo está mostrando, yo no quiero hacer esto y yo Y no puedo hacer esto. quiero hacer un hincapié valiosísimo de esta experiencia tan profunda y tan significativa que traes, Dani, al espacio, que es como los síntomas
cómo el Ujú, cuerpo llega a ser al final un aliado en nuestros procesos de transformación, ¿no? total. Por ejemplo, desde, vamos a decir, la psicología clínica convencional, podemos decir que el abordaje se centra en la reducción de los síntomas. Desde una mirada un poco más profunda, yo vengo de la corriente de la psicología analítica, por ejemplo, hablamos de que el síntoma es el primer paso que da la psique, que es muy sabia, que es el alma desde este enfoque, para Ujú, curarnos. O sea, es como tal cual, el alma hablándonos y diciéndonos, a ver, si ya no te pudiste darte cuenta de todo esto, te voy a mandar un síntoma físico, te voy a mandar una enfermedad, te voy a mandar una fibromialgia o algo, pero para que me veas, para que ujú, empieces a mirar adentro. Entonces, quiero total. tomar esta idea de que siempre el síntoma, la depresión, la ansiedad, más allá de verlo como algo malo o tacharlo de algo, como existe la polarización, no bueno o malo, no, Ujú, sino empezar a mirarlo como una ayuda de nuestra propia psique, de nuestra propia alma, para empezar a curarnos, a vernos y a curarnos. Y ese síntoma es el punto de partida, por eso es que buscamos entender primero el síntoma, para entender hacia dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que cambiar. Y ujú, creo que lo tuyo es clarísimo, Dani, porque total. ya te llevó a emergencias, o sea, Literal. fue algo ya muy fuerte. ¿Y cómo fue tu, Sí, tu transición después de eso? lo que dices me parece súper poderoso, Mitch, porque mientras decías eso, se me venía una frase a la mente y es, el síntoma es el inicio de la cura. Sí, claro. Pero si así decidimos verlo, ¿cierto? Porque si yo hubiera dicho como no, pues simplemente fue normal, normal, es la primera semana, obviamente cambié de responsabilidades, cambié de cosas, es normal que me hayan dado dos ataques de ansiedad, un ataque de migraña, que esté estresada, yo también, todo el estrés a mí se me muestra y lo somatizo aquí como en el trapecio, en la parte del cuello y en la espalda, y toda la semana dormí mal, tenía todo esto acá como entumecido, así súper engarrotado. Entonces lo que dices me parece un gran apunte porque el síntoma es el inicio de la cura si así lo decidimos ver. Tal cual. Entonces, yo dije, no, acá ya pasa algo, claramente me están hablando, ya ni siquiera me están hablando, me están gritando, o sea, como que no lo puedo ignorar. Y eso fue como un jueves, el viernes listo, normal, trabajé, hablé con una amiga que trabajaba en la empresa y ella ya venía conociendo esos ciclos que yo vivía de desconexión, porque yo también los viví en esta empresa. Entonces, con ella era como con la que me desahogaba y justo ella me acuerdo que me dijo, Dani, es que para mí no tiene ningún sentido que tú hayas dicho que sí, Mm, porque esto no es lo que tú quieres. Y yo le dije, no, sí, tenés toda la razón. Cerré el computador ese viernes y fui a donde mi novio y le dije, no, yo no voy a hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Esto no es lo que yo quiero. ujú. Y al lunes ya, a primera hora, pues como que hablé con las personas, con mi jefe, el dueño de la empresa, pues, y les dije, no, no puedo hacerlo por esto, por esto, por esto, por esto. Yo me quedo en mi puesto normalito y ya. Y la transición empezó cuando conozco el coaching ontológico. Y ahí también el cuerpo me habló, la emoción me habló, porque yo lo había escuchado hacía muchos años, o sea, no, pues muchos no, hacía como 3 o 4 años antes, pero yo creo que el dar ese no a lo que debía hacer fue como si la vida me respondiera y me dijera como, listo, ya diste el primer paso y ya hiciste un poquito del trabajo difícil, te vamos a ayudar. Y me acuerdo que esa semana o como a las 2 semanas de yo haber dicho que no, veo una publicación de la escuela donde yo estudié, que yo ni siquiera la seguía, me apareció ahí pues como en publicidad en Instagram y decía como, ¿qué es el coaching ontológico? Y otro que era como, ¿por qué estudiar coaching ontológico? Y yo hacía 3 años, 4, ya había escuchado de eso porque en una de las empresas donde trabajé
todos los altos mandos y los directivos se certificaban como coaches ontológicos. Ujú. Y yo no sé, Mitch, como que yo vi esa publicidad y yo dije, ve, yo he escuchado esto. Ajá, como que era algo conocido para ti ya y que Como que era te algo llamaba. conocido, eso, y algo en mí, algo me llamó. Y Ujú. justamente la pregunta, o sea, justamente ellos, la publicidad que me había aparecido era, ¿qué es el coaching ontológico y por qué estudiar coaching ontológico? Y era un webinar y era gratuito. Entonces, como que ellos respondían mis dos preguntas, como, ¿qué es y por qué Eh, estudiar eso? Y yo dije, pues yo no tengo nada que perder, esto es gratuito, en algún momento de la vida me llamó la atención, me voy a inscribir. Y me inscribí, fui al webinar y ahí el cuerpo también me habló. Incluso tengo una foto de cuando cerré el webinar, pues cuando cerré el computador y se había acabado el webinar. Yo lloraba de felicidad. O sea, era Fue como si mi alma hermoso. me dijera, por fin me escucharon, es acá, es acá, es acá, es acá. Así como yo te dije, a mí me gritaron no, yo tengo como esa Claro. capacidad de escucharme y en ese momento a mí me decían, es acá, gracias por escucharme, gracias por verme, es acá, es acá, es acá. Y yo lloré de felicidad, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, eh, pero era como de felicidad, como cuando uno dice, Claro, claro. encontré mi lugar. Así, Exacto, claro, o sea, me pongo en la imagen de lo que te pasó y es una sensación de cuando el alma sabe algo importante, ¿no? Y tú mencionas también que el gran antagonista, yo también lo menciono desde mi enfoque, que el gran antagonista es este ciclo de desconexión. De hecho, ujú, trabajo mucho con este ciclo de desconexión emocional, porque al final las mujeres solemos desconectarnos mucho de lo que sentimos por los deberes seres o los mandatos, o porque también en la infancia aprendemos a desconectarnos de lo que sentimos y cuando nos desconectamos de lo que sentimos, la brújula interna se desconecta. Y es como que, ok, ¿ahora para dónde voy? Ahora le pregunto, ¿es por aquí, es por allá o es por allá? Entonces como que nuestra capacidad de decidir se ve un poco atrofiada porque ya no parte de una sabiduría interna, de un saber interno, sino desde una decisión externa de lo que es bueno, correcto, malo, bien, bueno o bien visto, o malo o ujú, mal visto. total. Entonces, ese proceso, eso que, por ejemplo, tú mencionas, que me di cuenta del ciclo de desconexión que yo tenía y lo validé con esta amiga que viene y te dice, yo también he pasado por esto, es como, creo que ahí te abrió la puerta de darte cuenta de que ya por ahí no era, ¿no? Como que lo fuiste validando. Y que la Ujú, importancia de escucharte y de reconectarte otra vez con lo que tú querías y para ti puede ser muy sencillo, pero a veces en las mujeres necesitan un poco de ayuda para reconectar con estas emociones, con estas sensaciones, con estos saberes que están ahí al final para decirnos qué hay que hacer. Porque ahí no hay mentira, hay verdad. total, Y en la total. verdad está el camino. Es que justo esas emociones, las emociones, el cuerpo e incluso el lenguaje, cuando uno sabe a qué decirle sí y a qué decirle no, son justo aliados para ayudarnos a tomar mejores decisiones, ayudarnos a vivir mejor, ayudarnos a vivir de verdad. O sea, es que yo me pongo a pensar y como que ya me miro, yo te estoy contando que todo esto fue en el 2023, ya hace 2 años. Eh, y yo estoy convencida que todo lo que hice fue partiendo de que yo quiero vivir de verdad. Y para mí, vivir de verdad es vivir plena, coherente y con sentido. Entonces, de ahí es desde donde nace habitarnos, porque justamente a mí me pasa todo esto y yo me empiezo a dar cuenta que como tú dices y que nos pasa a muchas y le debe estar pasando a muchas mujeres que nos están escuchando, nos da miedo habitarnos, nos da miedo mirar esas emociones, escuchar al cuerpo, escuchar y revisar esos pensamientos que estamos teniendo, nos da miedo habitarnos. Y yo lo estaba viviendo así. Yo simplemente estaba viviendo desde el deber ser y el que dirán, pero yo Poderoso. ni siquiera estaba en la ecuación. O sea, yo no estaba en la ecuación y yo me di cuenta de eso y para mí se convirtió
hoy en día es mi empresa y es mi proyecto de vida, pero para mí se convirtió en mi mantra de vida y en mi directriz de vida. Y es que yo creo plenamente que podemos aprender a tomar buenas decisiones para vivir de manera plena, coherente y con sentido. Y eso es lo que he hecho después de haber dicho que no. O sea, yo ya empecé, fui a ese webinar, dije, aquí es mi lugar, esto es lo que a mí me está llamando y como tú dices, el alma sabe. O sea, nosotros ya sabemos, ya tenemos esos conocimientos Tú de que dijiste quiero. no, tú dijiste no y se abrió otra puerta para ti. Sí, Y eso es... total. Ujú. ¿Y sabes yo cómo lo defino? Ese es el gran no que di para recibir el gran sí. Ay, me encanta resumirlo así. Para mí fue Ujú. o sea, dar un no a otros fue darme el primer gran sí a mí. Y eso lo cambió todo. O sea, es lo que tú dices. Cuando yo di ese primer gran sí para mí, se abrieron un montón de puertas. Con contarte que yo fui a ese webinar y pues obviamente esta certificación no es nada barata, es una certificación cara. Incluso, con decirte algo, es una certificación que equivale como a hacer una maestría, un posgrado en mi carrera. O sea, entonces para mí también fue una decisión grande. Yo no había hecho nada de posgrado, o sea, yo me gradué y nunca había tomado la decisión de hacer algo más porque nada me conectaba, como que nada me llamaba la atención. Y Claro, cuando aparece el coaching ontológico, que incluso tiene como el mismo precio o equivale a lo mismo en hacer algo en mi primera formación en ingeniería industrial, yo digo, wow, o sea, esto es una gran decisión. O me meto por este nuevo camino que pues apenas lo voy a empezar a andar y es completamente diferente a lo que conozco, o pues ya este gasto que voy a hacer lo tomo y sigo mi formación como ingeniera industrial y claramente seguí diciendo no a esto, al deber ser y diciéndome sí a mí, y me fui por la formación de coaching ontológico y siento que cuando uno toma decisiones desde el alma y desde lo que quiere, como tú dices, se van abriendo puertas y fue súper lindo porque pude acceder a unos descuentos súper buenos, que todo se va pude pagar, dando, se van sí, dando las cosas, ¿no? O sea, exacto, o va sea, cambiando. ni siquiera tenía como la plata ahí en ese momento ya toda lista, pero aparecieron cosas que yo decía, Dios mío, ¿de dónde? O sea, ¿cómo apareció esto? Me acordé de una inversión que tenía y que yo nunca la había tocado y con eso pude pagar casi todo, como que todo se fue dando. Y ya pues empecé a estudiar, la certificación duró un año casi, pues son como 10 meses, 11 meses, eh, hasta que ya llegó un momento en el que me sentí tan alejada de lo que hacía diariamente, o sea, porque yo seguí trabajando, yo seguía en la empresa, en mi mismo puesto. Puesto, ok, claro. No dejaste el trabajo en sí. No, no dejé el trabajo, yo seguía en mi mismo puesto, pero ya llegó un momento en el que me sentía como tan alejada, y que me costaba de verdad, hasta de manera física, generar entregables, cumplir con mis responsabilidades, todo, que ya yo digo, bueno, yo creo que ya la transición es necesaria hacerla y me planeé para eso. Entonces ahí sí dije como, ven, revisemos mis finanzas, qué ahorros tengo, qué inversiones tengo, con qué plata contamos en pareja, porque yo vivo con mi novio hace ya casi 4 años, y miramos finanzas y los dos dijimos, ok, puedes dar, puedes dar este paso. Qué interesante. Entonces, así fue. Me parece bien interesante. Hay tres cosas que has mencionado que quiero rescatar de todo lo que vas diciendo, que me va quedando. En Ujú, primer lugar, para hacerlo en orden, hablas del miedo a habitarse, ¿no? El miedo a ujú, habitarnos, el miedo a vernos. Y sobre eso quería hacer un pequeño comentario, que ujú, es que la tarea más difícil, claro, del ser humano, y esto no recuerdo exactamente dónde, quién lo dice, pero es verse a sí mismo, ¿no? La tarea más complicada y más compleja del ser humano es verse a sí mismo. Yo siempre digo que el autoconocimiento, el desarrollo personal es como la mafia. Una vez que entras, ya no vuelves a salir de allí.
Total, literal, así es, ajá. Es imposible, o sea, es que Ya no no se puede dar puedes un paso atrás. dejar de mirarte más, ya entraste en el mundo del auto. Es como, y fíjate que esto se simboliza desde las escrituras judio-cristianas como el hombre que muerde la manzana del conocimiento, ¿no? O sea, ve su Ujú, desnudez, empieza a mirar, ya no puede retroceder a mirarse de otra manera, porque ya se vio, ya aperturó la conciencia. Entonces, total. Me es gusta esa definición, nunca lo había escuchado, es como la magia. Es sí. muy cierto, muy cierto. Literalmente es así porque cuando tengo un paciente, un cliente me dice, pero siento que falta esto y que esto, me doy cuenta de esto y luego esto. Y es como, claro, te vas a dar cuenta de muchas cosas más en el proceso que seguramente en su momento querrás hacer que sea acompañado o no, pero ya tú generas autoconciencia y la idea es que tengas esa autonomía de tú darte cuenta de qué significa, tú poder tomar decisiones en base a eso. No es como un poco la autogestión que enseño, el poder Ujú, tú misma ser autónoma en ese manejo de tus emociones, en el manejo de tu vida o tus decisiones. También es importante el no depender de alguien, ¿no? Y ujú, claro, y como tú dices, da miedo verse, inclusive puede haber mucha resistencia a hacer estos cambios que tú has hecho, como estas transiciones, justamente por el miedo a mirar qué hay dentro. Sabemos que hay dolor, hay una historia, pueden haber muchas cosas que es difícil mirar y qué bonito y qué amable es cuando estos procesos pueden ser acompañados de una manera humana por otro humano que puede comprenderlos, tal vez porque ya los vivenció desde ese lugar. Entonces, sí. sobre eso es como el primer punto que quería resaltar y cómo ha sido tu vivencia en torno a esto, ¿no? Que ha sido bien, bien interesante. Y lo otro que mencionas, que me parece bien poderoso, es cómo al final aquello que fue tu mayor problema, que fue el escucharte, ¿no? El verte a ti misma, el habitarte, se convierte en tu mayor propósito. Y esta Ujú, parte me encanta porque el rol del terapeuta, del coach, del psicólogo, del mentor, muchas de las personas que estamos en este mundo del desarrollo personal nos acercamos a este mundo, inclusive de la psicología, para entendernos, para entender nuestro alboroto, nuestro caos interno. Y al final hacemos de eso nuestra vocación y nuestra profesión, ¿no? De ese total. problema que fue mi mayor problema, al final es lo que mejor sé hacer y mejor sé resolver. En su momento Ujú, mi mayor problema era lidiar con mis emociones. Tanto así ujú, que me causaban depresión, me causaban pensamientos de hacerme daño, ¿no? Por una desconexión con mis emociones. Y ujú. ahora en lo que me especializo es justamente en trabajar esta conexión emocional y esta autogestión emocional y autonomía emocional. Entonces es como tú también viviste por esto y me imagino que en los procesos y Habitarnos nace de esto, ¿no? Del hecho de como fue tan difícil, ven aquí, yo te acojo y te ayudo a habitarte, a que tú te entiendas, a que tú te comprendas desde tu cuerpo, tus emociones y tu lenguaje. Y me gusta mucho la manera como lo estructuras y cómo Ujú. esta propuesta nace de realmente lo que eres y cómo es que la vida, al final, si es vivida desde este lugar, tiene sentido, porque otra vez tú mencionaste, vivimos la mayor parte del tiempo trabajando. ¿Por qué no elegir un trabajo que nos dé sentido? Sería hasta un poco ilógico y ahí como que Total. sé que no es fácil la decisión, no vamos a decirle a la gente, cambia de carrera, deja tu chamba, ponte a hacer, porque Ajá. es No, no, no. difícil, pero Ujú, sí me gustaría que las personas se vayan tal vez con la reflexión de que el cuerpo nos habla, las emociones nos hablan y nos dan señales de cuándo es momento de ir cambiando de rumbo hacia aquellas cosas que nos dan sentido y qué importante es escucharnos. Y si ujú. necesitas ese espacio para escucharte, para entenderte y para ordenar lo que esto significa, que es una crisis vocacional, puede ser una crisis existencial, qué lindo es recibir acompañamiento porque puede ayudarte a ordenar muchísimo lo que está pasando en tu interior, ¿no? Es muy importante eso que dices, Mitch, porque incluso yo todo lo he hecho con acompañamiento, no solo el tema de coaching ontológico, sino que yo empecé a habitarme, no desde esta parte vocacional de qué es lo que hago, sino empecé a habitarme muchos años atrás, o sea, ya hace yo creo que por ahí 10 años, porque mi relación con mi mamá fue terrible.
fue terrible desde que yo tenía por ahí 6 años. O sea, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá y yo peleamos todo el tiempo, yo la juzgaba, ella me juzgaba, fue una relación, no fue cordial, ¿cierto? Claro. Y esa relación llegó ya a un momento en el que yo dije, no puedo sola. Y mi mamá también dijo, como, no puedo sola. Y me encanta conectarlo con lo que dijiste de miedo a habitarnos, porque yo te voy a decir una cosa. Nosotros durante mucho tiempo metíamos esos problemas debajo de la alfombra, o sea, y era Ah, como, esa es la forma de relacionarnos y era normal tener 2 o 3 peleas a la semana y eran peleas que nos dejábamos de hablar y como que eso se volvió parte del paisaje, o sea, de la normalidad. Incluso te voy a decir otra cosa que intentamos hacer para no habitarnos y para yo no habitarme, y fue que yo me fui a vivir a otro país. Durante un año yo me fui a vivir a otro país. Fue por diferentes motivos, no como por decir, pues ya no puedo más con mi mamá, me voy. No, yo quería aprender inglés, quería estudiar, había acabado de terminar una relación. Yo dije, me voy, o sea, me voy. Mira, o sea, por miedo a evitarme, yo dije, me voy y dejo todo y quiero otra cosa y me fui un año a vivir a otro país y ahí fue cuando nuevamente la vida vuelve y me di, pues incluso te estoy contando, fue como un poquito en desorden porque lo último fue como este cambio pues vocacional y de carrera, primero fue lo de mi mamá y eso fue cuando estaba muy joven, cuando yo tenía, no sé, 22, 23 años, ujú. hace casi 10, 8 años. Entonces me voy y ya cuando regreso, pues mi mamá seguía haciendo la misma, mi casa seguía haciendo la misma, todo seguía haciendo lo mismo y yo dije, esto no es lo que quiero yo no quiero vivir así, yo no me merezco esta vida, mi mamá tampoco se merece esta vida. Y ya llega un momento después de que yo llego que a las dos nos da muy duro volver a convivir, fue supremamente duro. Y justo las dos, incluso por ella me dijo como tenemos que hacer algo, o sea, necesitamos ir al psicólogo o necesito que vayas al psicólogo, porque yo lloraba todos los días. Yo llegaba a mi casa y yo lloraba todos los días. Yo no quería estar en mi casa porque ya llevaba viviendo sola un año haciendo mi vida a mi manera, ¿cierto? Y volver como a esa realidad que yo nunca había aceptado, fue súper teso, entonces ya ahí, incluso desde hace 10 años, 8 más o menos, yo hago terapia psicológica y tuve proceso con una psicóloga donde me ayudó claramente a darme cuenta de que en muchas cosas que yo vivía con mi mamá, era yo la que no quería habitar y mirar un millón de cosas que podía mejorar en mí. Entonces me parece muy lindo eso que dices de, primero, el miedo a habitarnos. Y eso es normal, nos pasa a todos. A mí me pasó con mi mamá, me pasó también en el trabajo, que me hice la loca también como otros 9 años, hasta que ya la vida me dijo como, listo, te tenés que habitar. Y ahí entra ese rol muy importante del crecimiento y el desarrollo personal y de todos estos acompañamientos y guías que tenemos. Y si yo pudiera decirles algo como para que todas las personas que nos están escuchando se llevaran, es que vale mucho la pena dar ese primer paso. O sea, y es lo Ese que dice no, Mitch, ese gran no. total, ajá, vale mucho la pena porque es que mi vida cambió, mi relación con mi mamá cambió, pero, o sea, 180 grados, una cosa que yo Claro. hoy la miro y yo digo, me agradezco por haberme habitado y me agradezco por haber dado ese paso más allá del miedo y mirar todo lo que he visto. A Entonces veces, eso me a, a- parece súper importante. a veces fíjate que ese habitarnos también implica un nivel de incomodidad, un nivel de Muchísimo. mucha incomodidad que es importante transitar, pero qué importante es dar ese primer paso para que algo cambie, porque si no, pues Total. nada sigue igual. Y tú hablas de una dinámica que creo que puede servir mucho a nuestra audiencia, que es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Lo metemos bajo la alfombra. O sea, hemos aprendido que la mejor manera de solucionar el problema es no hablando de ese problema. Y eso Ujú. genera
más problemas, resentimiento, un fallo en la comunicación, un fallo en la conexión. Eso te iba a decir, porque puede que lo hablemos, pero puede que no lo hablemos con las mejores herramientas, de la mejor forma. Entonces, así lo hablemos, incluso el problema se vuelve peor. Es aprender a hacerlo, tal vez desde otro punto Exacto, diferente al que lo hemos estado haciendo siempre. exacto. Y, y sí, o sea, trae mucha incomodidad, Claro. pero si algo pudiera decir yo en este momento que llevo recorriendo como este camino de crecimiento y desarrollo personal y este camino de haberme habitado, yo creo que mi vida ya vale la pena solo por haber hecho eso. Mm, Y yo era una mujer muy, muy atada a la parte profesional, al logro profesional, al logro económico, al tener, ¿cierto? claro. Pero si a mí me ponen todo lo que logré de manera profesional, todo lo que tuve, todo lo que hice en la parte económica, frente a esto que yo he hecho y he construido y he trabajado y por lo cual me he incomodado, para mí mi vida vale solo la pena por eso. Claro. Entonces, el mensaje grande que yo quisiera dejar es que vale la pena habitarnos, vale la pena esa incomodidad. Hay que tener valor, sí, para pararnos frente al miedo y decir, te voy a mirar y voy a ver qué hay adentro. Sí, se requiere valentía, pero vale toda la pena. Creo que es la hazaña más grande de la vida que uno puede hacer por su vida. Y de valentía, Eh, y de valentía. eso es un poquito Me de lo que encanta. viví y cómo veo la vida. O sea, era lo que tú decías al principio. Y Yo salió al soy final, con... y salió al final, qué interesante porque Sí. creo que nos dejas a todos con una gran reflexión de dar ese paso, ese gran paso para evitarnos y así cambiar nuestra vida al final, ¿no? Que a veces es Es que, incómodo, pero es necesario. y era lo que tú decías al principio, solo somos conscientes de esta vida. Y yo sí pienso en el día que yo ya me vaya a ir y vaya a dejar este cuerpo y este plano, yo me quiero ir tranquila Mm, sabiendo que elegí y tomé decisiones buscando vivir una vida plena, coherente y con sentido. O eh, sea, ajá, eso es lo que me voy a llevar, eso es lo que me voy a acordar. exacto. Entonces, quiero que mi vida como que se encamine a eso, en irme como en plenitud, coherencia y habiendo sentido, valga la redundancia, sentido. O sea, como que lo que hice y lo que viví sí tuvo Tenías sentido. sentido. Ajá. Me encanta porque eso habla de que así como tú y como yo, hay mujeres muy conectadas con su sentir y que buscan algo más que solo tener una vida de horarios y cosas, sino que buscamos la trascendencia, el sentido profundo del ser. Y qué hermoso porque hay una palabra que tú mencionas que me encanta, que es el ser en coherencia, la coherencia. Cuando tú puedes decidir desde tu coherencia interna, creo que no hay mayor plenitud y armonía interna en eso, porque te sientes en paz de saber que accionas desde ahí, tu vida la vas construyendo en torno a tu coherencia, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me hace sentido a mí, a poder decir no a lo que no me hace sentido también. Y creo que la invitación para mí, de mi parte hacia la audiencia es esa, ¿no? Es empecemos a mirarnos, a escucharnos, como Dani dice, a habitarnos para tomar mejores decisiones, porque a veces las decisiones que tomamos nos causan conflicto. Así que la brújula es regresar aquí para desde aquí empezar, desde aquí del corazón, para quienes escuchen solo el audio, estoy señalando mi corazón, es poder tomar decisiones más acertadas y con más sentido. Así que muchas gracias, Dani, por haber estado conmigo el día de hoy en este podcast. Y bueno, si quieres decir algunas últimas palabras, te cedo el paso para poder despedirnos de las personas que nos están escuchando en este podcast. No, gracias a ti, Mitch. Creo que fue una conversación muy, muy, muy rica. O sea, me la disfruté, el contar lo que he vivido. eh, Como que si alguna o alguien, o también puede ser hombre que esté escuchando esto, algo le queda, algo lo hizo reflexionar. Creo que eso ya vale este tiempo, este café, esta conversación.
y me hace infinitamente feliz, como que a través de lo que hemos vivido, otras personas puedan verse reflejadas en eso y aprender o tal vez accionar, ¿cierto? Sí. Entonces, no, gracias, gracias a ti, Mitch, por la invitación y por este ratico y conversación tan rica. Muchas gracias, Dani. Así que con nosotras será hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Chao, chao, cuídense mucho.